Mi casa es un verdadero desastre. Y si así también está tu casa, no te preocupes porque vamos a arreglarlo juntos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra. Mi bebé en este momento está tomando su siesta. Mi niña está en su preescolar, así que eso significa que la mamá trabaja en arreglar este desastre. Llega marzo y con marzo llega la primavera. Y es que por eso estoy vestida de morado. Tengo esta camisa de flores y de encaje. Hasta me puse un moñito. ¿Qué tal se ve? Si les gusta, no sé, me parece un poco grande. Me siento un poco insegura con él, ustedes me van diciendo. Pero mejor dejo de hablar y nos ponemos a trabajar. El día de hoy vamos a hacer una limpieza profunda de primavera, una limpieza donde llegamos a esas partes, a esos rincones de la casa que no limpiamos en todo el año. Y es que por estos días no me he estado sintiendo muy bien, que digamos, no me siento como la Alejandra de siempre. Y si tú también te estás sintiendo así, limpiar tu casa es el primer paso para sentirte mejor. Así que precisamente eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a necesitar mis paños de microfibra para limpiar, pero resulta que los tengo sucios, así que les voy a mostrar cómo los lavo. Los lavo con detergente líquido. Este detergente es sin ningún tipo de aroma y también los lavo con vinagre en vez de suavizante. El vinagre es lo máximo porque los desinfecta y a la vez también les quita los olores, los deja como nuevos. El vinagre lo agrego en el espacio donde va el suavizante. Ahora comencemos con nuestra rutina. Lo primero que voy a hacer es abrir las ventanas para que entre el aire fresco a nuestro hogar. Esto me motiva enormemente, además que puedo escuchar el sonido de los pajaritos mientras trabajo y entran los olores de algunas flores que ya están floreciendo. Es una maravilla. Ven conmigo, hagamos tu bebida favorita, esto te va a motivar también para empezar a trabajar. En ese momento me voy a hacer un café helado, pongo bastante hielo a mi vaso y agrego uno de estos frappuccinos que ya vienen listos. Este es de chocolate. Ok, también antes de empezar a limpiar preparo mis propias mezclas en casa. Tengo otras mezclas que utilizo para limpiar toda mi casa, o bueno, casi toda la casa, el 99% de mi hogar. Ven y prepara conmigo mis mezclas porque se me acabaron dos de ellas. Primero preparemos la que yo le llamo la mezcla multiusos. Para ello utilizo 2 tazas de agua, una gota de jabón lavaplatos y una cucharada de alcohol. Ahora para limpiar y también para desengrasar utilizo esta mezcla de mitad vinagre y mitad agua. No te preocupes que el vinagre o el olor a vinagre desaparece cuando se seca. Y como el día de hoy es un día muy pero muy especial, le voy a poner un poco de aceite esencial. Este tiene limón, clavos, romero o eucalipto y tiene, ¿cómo se dice? Canela, también tiene canela. Si puedes encontrar uno que huela a rosas o floral, yo creo que ese sería el ideal para la primavera. Le voy a poner solamente de 8 a 10 gotitas. Mezclamos bien y listo. Mis mezclas están listas, empecemos manos a la obra. Por supuesto que tenemos que empezar con la cocina, está hecha un desastre. El primer día me dediqué a hacer las actividades de la limpieza diaria, como lavar los platos, así queda mi lavaplatos vacío. Luego pasé a esta máquina y saqué todos los platos, los puse en su lugar, los organicé en sus gabinetes. Y también me aseguré con mis niños de recoger todos los juguetes. Esto nos demoró un gran rato, ya se imaginarán, mis ayudantes no son muy eficientes, pero lo logramos. De esta manera también dejamos la sala despejada y lista para que la limpiemos.
Ahora voy a comenzar con los mesones a limpiarlos a profundidad. Aquí hay un acercamiento de qué tan sucios están. Me encanta utilizar una espátula de policarbonato, me ayuda a limpiar a profundidad la isla, muchas veces la comida queda bien pegada y también voy a utilizar un paño de microfibra, este es el acercamiento de los paños que tengo. La mejor manera que he encontrado para desengrasar las parrillas de la estufa y todo lo que esté muy engrasado, como por ejemplo las ollas, como la mía. Si tienes una olla así, este truco es perfecto. Voy a dejar sumergiendo todo en agua hirviendo. Bueno, aquí las parrillas no caben, pero lo ideal es que estuvieran 100% sumergidas en agua hirviendo. Utilizo mi tetera para hervir el agua bien rápido y también esparzo un poco de bicarbonato de sodio sobre ellas. Esta mezcla es lo máximo porque saca la grasa en su totalidad y luego lo único que tienes que hacer es pasar a lavarla como de costumbre. Para la estufa me funciona muy bien, primero agregar las dos mezclas, dejar reposar por algunos minutos y procedo a pasar la espátula. Estas mezclas van retirando la grasa, la suciedad y la espátula termina de retirarlas por completo. Si veo que algo está pegado extra, lo único que tengo que hacer es volver a atomizar un poco sobre la mancha y listo. Por último paso el paño de microfibra para retirarlo todo y repito el proceso de nuevo si es necesario. Ahora con un cepillo para lavar los platos, simplemente agrego jabón lavaplatos y procedo a lavar las parrillas como de costumbre. Vas a ver cómo la grasa queda en el agua y sale como si nada. Ahora llegamos a limpiar las partes altas de mi cocina, para ello voy a utilizar esta herramienta que me ayuda muchísimo a llegar a partes que son inalcanzables para mí. Voy a agregar mi mezcla multiusos y voy a empezar a pasar para quitar el polvo. Si tú sientes que tus gabinetes están extra engrasados, primero pasa un paño de microfibra con la mezcla multiusos y hazlo manual, así que te va a tocar treparte para que puedas llegar a profundidad. Yo al principio pensé que no me iba a tocar treparme, pero me di cuenta que esto no estaba alcanzando a los lugares donde quería llegar, así que bueno, inevitablemente trepémonos.
grité un poco porque encontré un bicho muerto, un insecto muerto. Soy 100% honesta con ustedes. Algo que seguramente te va a motivar es hacer una lista con todo lo que tenemos que limpiar el día de hoy. Empecemos con la mía. Lo primero que quiero limpiar es la estufa. También quiero limpiar las partes altas de mi cocina. Literalmente treparme a limpiar por encima. Quiero limpiar el salpicadero. Eso es algo que casi nunca hago. Desinfectar los mesones. De la cocina nos movemos al comedor. Limpiar a profundidad el comedor, las patas del comedor, las sillitas de mi bebé. De ahí nos movemos a las ventanas. Quiero limpiar ventanas y espejos. Y también no se me puede olvidar la parte de abajo de la ventana donde se acumulan tantos insectos, ya lo van a ver. Espero que sí pueda hacerlo porque me da mucha impresión. Esos son los rieles de las ventanas, se me escapaba esa palabra. Y también quiero limpiar a profundidad mis pisos, desinfectarlos por completo a calor con la vaporera. Eso implicará que aspiremos a profundidad. También quiero mover el sofá. Hace rato que no muevo el sofá y ahí siempre hay migajas, juguetes pequeños de mis hijos que no encontramos por meses, seguramente estarán ahí. Y también limpiar las partes altas del resto de la casa, las lámparas, los ventiladores que están encima donde uno no se puede trepar. Eso lo quiero hacer el día de hoy. Necesito un traguito de café, empecemos. Y por supuesto que seguiremos trabajando en la cocina. Aún nos queda el salpicadero y estos otros mesones donde ayer me paré. Por supuesto que los vamos a desinfectar muy bien. Ya están mis paños de microfibra limpios. Si me ves siempre limpiando con el mismo paño y parece que fuera una eternidad y no lo limpio, no lo lavo, no, es que lo cambio constantemente. Tengo muchos paños que son idénticos del mismo color, así voy cambiando sin tener que lavarlos. Miran. En fin, dejaré de hablar y empezamos a trabajar. Limpiemos mesones y salpicadero. Ok, tengo un tip que me ha ayudado muchísimo y es utilizar esto. ¿Qué es esto? Es un marcador mágico. Ups, marcador mágico. Es un borrador mágico. Lo que hace es borrar manchitas que tengas en la superficie, sobre todo si son blancas como las paredes o los gabinetes de mi cocina. Si tienes manchitas, utiliza esto. Por ejemplo, aquí tengo una mancha que no sale con nada. Paso número 1, vamos a humedecerlo un poco. Acá está la manchita. Tengo una aquí y otra aquí. Parece ser que pusieron café sobre mi ventana. Qué triste, pero bueno, vamos a quitarla con esto. No. Y esto no estaba en mis planes, pero utilicémosla rápidamente para sacar otras manchitas que me están molestando en mis gabinetes blancos. Nos queda este poquitito de salpicadero y seguimos con los mesones para por fin salir de la cocina e irnos a otro lado de la casa. No me acordaba que el filtro de mi cafetera, o bueno, no es el filtro, esta es la bandejita que atrapa el café para que no se riegue. No toca el café que te vas a tomar. De todas maneras, miren esto. Suciesísima, pegada de café. Tengo que ser sincera, han sido meses sin limpiar esto. No, me cayó café en todo el pantalón. Si notan unos puntitos extraños en mi pantalón, es eso, es café, no es otra cosa.
Desearía que en este momento pudieras ver de cerca lo relucientes que están mis mesones. Brillan como un espejo. Y ya vamos terminando con la cocina. Aún nos queda mucho más por hacer en el resto de la casa, pero la cocina ya casi está lista. Ahora vamos a limpiar este desastre de aquí. Para limpiar a profundidad el lavaplatos puedes utilizar un limón y bicarbonato de sodio. Este limón ya estaba en las últimas, así que va a quedar perfecto para utilizarlo bien en la limpieza. Y voy a utilizar una cucharada de bicarbonato de sodio. Estaban mis planes, pero también vamos a incluir la limpieza del drenaje. Si tienes triturador de alimentos como el mío, ya saben que pongo los alimentos orgánicos en el triturador de alimentos que tiene mi cocina. Esto es un poco extraño porque en Colombia no tenemos eso. Cuando la gente ve que pongo comida en el drenaje, se alarman, dicen que se me va a tapar la tubería, pero no se preocupen. El lavaplatos tiene un extractor que yo cuando oprimo el botón, agarra los alimentos y los elimina por completo. Creo que es algo cultural. En fin, ese no es mi punto. Mi punto es que si tienes de esto, puede ser que después de un tiempo de utilizarlo empiece a agarrar malos olores. Creo que ese es el caso del mío. A veces siento un olor extraño en la cocina y creo que es eso. Para limpiarlo puedes utilizar media taza de vinagre y también media taza de bicarbonato de sodio. Primero pon el bicarbonato, después le pones el vinagre y lo dejas ahí reposando por una media hora. Estaba muy feliz que porque había terminado en la cocina, pero no. Amigos, las lámparas. ¿Cómo me iba a ir sin limpiar las lámparas? No podemos. Como están hechas de vidrios, voy a utilizar un poco de alcohol y de agua. Las voy a apagar primero. No queremos electrocutarnos. Regresamos al lavaplatos. Ahora voy a retirar el bicarbonato y el limón que había quedado acá y voy a cepillar una vez más con jabón todo para que este lavaplatos nos quede como un espejo. Y llegamos corriendo al área de mi comedor. Aquí hay un gran desastre, así que lo primero es retirar todo de acá. Vamos a despejar el área para poder limpiar a profundidad. La siguiente en mi lista son mis pisos. Lo siento, estoy corriendo porque el bebé ya se va a despertar y quiero acabar al menos los pisos antes de que él se despierte. Voy a aspirar y voy a desinfectar los pisos con la vaporera de una vez. Los pisos siempre se deben dejar de últimas por obvias razones. Caen las migajas de todo lo que estás limpiando. Pero es que no quiero que el bebé se queme con la vaporera. Es peligroso cuando hay niños por aquí. Ya pronto voy a ir por mi niña. Tampoco quiero que ella esté por ahí jugando mientras utilizo la vaporera. Por eso voy a aspirar de una vez rápido, de manera profunda, y pasamos la vaporera. La estoy sudando, la estoy sudando. Aspirar a profundidad es mover los muebles y aspirar debajo. Hora de mover mi sofá, esta mesita de acá. Tengo miedo de saber qué hay debajo. En la
la búsqueda de tesoros de hoy hay una olla de juguete, pinturas, una pieza de, ¿qué es esto? Rompecabezas, un yogur. Gracias a Dios está sellado, pero ¿se imaginan hace cuántos meses esto está aquí? Yo sé, mostrar esto es mostrar la realidad de mi vida, de mi casa. Lo pienso 2 veces cuando muestro esto, porque seguramente alguien va a comentar qué tipo de mamá seré yo al tener el sofá así. Pero no importa, si al menos una mamá puede decir hoy, ¡piu! Qué bueno que no soy la única que tiene mi casa así. Me siento mucho mejor. Me siento acompañada en esto de la maternidad. Con solo una mamá que diga eso, yo ya quedo feliz. Así que sigamos. Podría quedarme aspirando todo el día, pero ya se está despertando mi bebé y tengo que ir por mi niña a su escuela. Pero miren esto, todo esto lo atrapamos aspirando hoy. Miren. Pelos, migajas, suciedad. Espero que tengan tanta curiosidad de saber cómo se ve esto cuando lo abrimos, porque lo voy a abrir. Y en ese momento me frustro un poco porque quiero de verdad de corazón seguir limpiando, pero no puedo, ya se me acabó el tiempo. Me dediqué como una hora y media a limpiar a profundidad y eso es todo lo que logramos hacer el día de hoy. Seguiremos mañana. Hola, buenos días. Es un nuevo día y yo me siento muy bien. El sol salió, los pajaritos están cantando, el cielo está azul, hermoso. Y es que ni siquiera es un día de primavera, es un día de verano, está haciendo mucho calor. Y yo estoy feliz porque esto de la primavera y el verano son mis épocas favoritas. Lo siguiente en la lista es desinfectar y limpiar los pisos. Ya pudimos aspirar a profundidad. Ahora tenemos que pasar este amigo. Esta es mi vaporera. Me preguntan mucho qué marca es. Esta es la marca, voy a dejar el link abajo. Esto no es patrocinado, pero si algún día me quieren patrocinar. Y funciona de esta manera, le ponemos un paño de microfibra que está blanquito, totalmente nuevo. Si en este momento te estás engañando porque parece que mis pisos están limpios, me encantaría que esa fuera la realidad, pero no. Ya vas a ver cómo queda este paño luego de limpiar. Paso número 3, la conectamos. Paso número 4, la encendemos. Movamos todas las sillas de mi cocina y de mi comedor y empecemos a limpiar. Esto de pasar la vaporera es como ir al gimnasio. Te deja los brazos cansadísimos. Bueno, ¿están listos? Acuérdense cómo estaba mi paño antes. Y ahora, no. Esta suciedad que estaba en los pisos de mi comedor, la cocina, la entrada de mi casa. También la pasé por la sala y el baño principal. Y eso que nosotros no usamos zapatos en la casa. ¿Se imaginan donde sí los usáramos? Este es tu recordatorio a que vayas por tu botella y la llenes con agua. Limpiar es una de las actividades que más nos puede deshidratar. Es una actividad física pesada y se debe tratar como tal. Así que ve y toma agua. Y por supuesto que tenemos que seguir con la lista.
No sé cuánto nos quede. Yo les confieso que ya me estoy cansando. Ese sentimiento cuando vas a la mitad del camino y ya no tienes la motivación del inicio. Lo único que nos queda es agarrarnos de la disciplina. Disciplina de saber que al final de eso te vas a sentir mucho mejor. Si en ese momento te estás cansando como yo, pensemos en el resultado. Pensemos en la paz mental que nos va a dar una casa limpia. Te lo mereces. Lo siguiente en la lista es atacar los rieles de las ventanas. En este momento les tengo que confesar que he estado evitando hacer esto. Y es que no quiero, me da fastidio, me da de todo. Miren esto. Estuve leyendo y la mejor manera de limpiarlos es atomizar sobre toda el área, luego pasar una toalla vieja que ya no utilices, esta está limpia. Yo corté un pedazo de toalla y luego lo que quede pasar con un cepillo de dientes y volver a pasar la toalla. Vamos a ver qué tal nos va. Acabo de terminar de limpiarla. Recordemos cómo estaba antes. Y ahora no quedó perfecta, pero al menos está mucho mejor y ya no tiene insectos que se están ahí pudriendo. Lo siento, pero no voy a poder seguir limpiando los rieles de las ventanas. Si así está este de acá, no me imagino cómo estarán los otros. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 más el ventanal, 6 ventanas grandes que limpiar. Voy a esperar hasta el fin de semana para hacerlo con mi esposo o que mi esposo lo haga porque yo no puedo. El problema para mí no es la suciedad, sino los insectos muertos que tengo que recoger. En fin, así que mejor dediquémonos a limpiar las ventanas. Para limpiar mis ventanas y espejos utilizo mitad alcohol y mitad agua y un paño de microfibra que esté totalmente limpio y seco. Seguimos con las partes altas, esta lámpara colgante y mi ventilador de la sala. Y también nos queda limpiar el comedor, quiero limpiarlo bien a profundidad. Manos a la obra. Saqué muchísimo polvo del televisor. Saqué muchísimo polvo del ventilador. Si eres una persona que sufre de alergias, limpia tus ventiladores muy a menudo, yo diría una vez a la semana. Es un placer informarles que después de 3 días hemos terminado con toda la lista. Desengrasamos y limpiamos a profundidad la estufa, limpiamos el salpicadero, limpiamos las partes altas de mi cocina, desinfectamos los mesones, aspiramos a profundidad, movimos el sofá y aspiramos debajo, desinfectamos los pisos, quitamos el polvo en las partes altas como el ventilador y mi lámpara colgante, limpiamos los rieles de las ventanas, bueno, de una ventana. Lo voy a poner como listo porque esto lo hacemos el fin de semana. Limpié mis ventanas y espejos y limpié a profundidad el comedor. Recordemos cómo estaba mi casa antes. Si
llegaste hasta aquí, déjame emojis que representen la limpieza de primavera. Yo te mando un beso, un abrazo, nos vemos en el próximo video. Adiós.